El Bravo HGT, a través del cual os he contado la historia y evolución de estos compactos de Fiat, fue matriculado en Cantabria a mediados del año 96. Ese año se comercializarían en España 361 unidades de esta versión, la más potente de la gama, de un total que puede rondar las 800. El estilo vivo y fluido del Bravo es fruto de un biodiseño inspirado en las formas de la naturaleza, lo que en cierto modo rompía con la tradición estilística italiana. Los trazos básicos se deben al alemán Peter Fassbender, siendo entonces responsable del centro Stile Fiat el controvertido Chris Bangle. Aunque el estadounidense ponía rumbo a BMW mucho antes de que el proyecto 182 llegase a su fin. La sensación de solidez que transmite el coche se debe en buena parte a los nervios del capó, que confluyen en los montantes, y a unos flancos traseros muy musculados, en línea con los del coupé Fiat. La longitud es de poco más de 4 metros, pero su anchura y altura son de las mayores de la categoría, 176 y 142 centímetros respectivamente. En el frontal, las tomas de aire situadas en el paragolpes son específicas. Bajo este se sitúa un pequeño labio de goma. Las originales faldillas laterales son igualmente exclusivas de esta versión. En la zaga, los grupos ópticos aparecen como esferas en el interior de una burbuja de plástico, algo que parecía estar inspirado en los Lancia, carrozados por Zagato en los años 60. El portón remata en un discreto spoiler, como en sus hermanos GT. Las llantas de aleación de 15 pulgadas de diámetro y 6 de anchura se ofrecían sin coste y calzan unas gomas de 195 milímetros de anchura y perfil 55. La originalidad de la carrocería tiene continuidad en el habitáculo, donde también se evitó la presencia de aristas y de líneas paralelas. Se redujeron las holguras que separan los distintos paneles, cuidándose de forma especial el encuentro del salpicadero con las puertas, lo que aumentaba la sensación de solidez. En la consola central destacan el radiocassette integrado y el cenicero dividido en dos partes, encendedor y portaceniza. Este núcleo está realizado en un material distinto que el resto del curvilíneo salpicadero. Los asientos tienen unas formas y un tapizado específico, en tejido Jacquard Gemelli, compartidos también con la versión GT. El del conductor es regulable en altura. La instrumentación, de fácil lectura, es prácticamente la misma que la del resto de versiones de la gama. El fondo blanco del indicador de combustible, del velocímetro, del cuentavueltas y del termómetro del refrigerante es específico y resalta la personalidad deportiva. El Bravo HGT era claramente más barato que la mayoría de sus rivales, con una tarifa final de unos 2.800.000 pesetas, que resultarían equivalentes en la actualidad, considerando la evolución del IPC, a unos 28.000 euros. Entre los elementos que se incluían de serie figuran el cierre centralizado de las puertas, los elevalunas eléctricos, el volante forrado de cuero, con airbag y regulación en altura, el radiocassette de 2x10 vatios, los espejos accionados por control remoto, cuyo mando se sitúa entre los asientos, el pomo del cambio en piel, las luces de niebla delanteras y la regulación en altura de los proyectores principales para adecuarlos a la carga. En el listado de extras de ese año 96 se incluye la tapicería de cuero, el aire acondicionado, el techo practicable eléctrico, la alarma antirrobo, el mando a distancia de apertura y cierre de las puertas, la pintura metalizada y el airbag de pasajero. También podía instalarse como accesorio el EPS, un sensor acústico de marcha atrás que creaba una zona de protección en torno al paragolpes. Como en el tipo, la habitabilidad es más que notable y las cotas ofrecidas son de las mejores entre los 4 metros. El mecanismo que desliza y abate los asientos está bien resuelto, por lo que el acceso a las plazas traseras no plantea ningún problema. El maletero, de formas muy regulares, sin embargo, no destaca por su volumen. Con 280 litros declarados, es uno de los más discretos de la categoría. Al menos, los respaldos abatibles de forma asimétrica se montan de serie.
Emplazado en posición transversal, nos encontramos con el 5 cilindros de la familia Superfire, estrenado en el Lancia Kappa. El Bravo será el primer coche de su segmento que adopte esta arquitectura, con la que se aumenta la suavidad y la regularidad de funcionamiento. Sobre un bloque de fundición, 20 válvulas se agrupan en su culata de aleación ligera. Este 2 litros dispone de una bobina por cámara, inyección secuencial Motronic y variador de fase en el árbol de levas de admisión. Un eje contrarrotante de equilibrado, situado junto al cigüeñal, reduce al mínimo las vibraciones. Con una relación de compresión de 10:1, los 147 caballos aparecen según datos oficiales a 6.100 revoluciones por minuto, mientras que el par alcanza su valor máximo de 19 kilográmetros a 4.500. Del sonido, simplemente se puede decir que es delicioso. Para el HGT, Fiat declaraba una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos y medio y una velocidad máxima de 210 km a la hora, con el motor girando a 6.500 vueltas. El bastidor, a nivel técnico, es más convencional que el pentacilíndrico. En el tren anterior se recurre a las habituales columnas McPherson, con triángulo inferior, mientras que en el trasero se montan ruedas tiradas por brazos longitudinales y amortiguadores de gas. Se incorporan barras estabilizadoras de 23 milímetros delante y 17 detrás. En esta versión se ofrecía, por unas 80.000 pesetas, el Pack Sport, que incluía una suspensión rebajada a 20 milímetros, con muelles más duros y amortiguadores más enérgicos, y unas llantas media pulgada más anchas. Las estabilizadoras eran en este caso más gruesas, la dirección ligeramente más rápida y unas manguetas distintas permitían un mejor aprovechamiento de la adherencia de los neumáticos, unos 205-50. Este 5 cilindros será el único miembro de la familia Bravo-Brava que monte 4 discos de freno. Los delanteros son ventilados de 284 milímetros y los traseros macizos de 240. El ABS de 4 sensores formaba parte del equipo básico. La dirección de cremallera cuenta con una asistencia algo menor que en el resto de versiones. Son suficientes algo menos de 3 vueltas de volante para que las ruedas giren entre topes. El buque insignia de la gama media de Fiat pasaba por las páginas de Autovía a comienzos del 96. El motor, lo más novedoso, va como una seda. Admite girar por debajo de 2.000 vueltas y recuperar sin titubeos, aunque no es especialmente elástico. Es entre 3.000 y 6.000, donde se encuentra más a gusto. El embrague es suave y progresivo, y la caja de cambios perfecta en cuanto a suavidad, precisión y rapidez. Las prestaciones son buenas, aunque no espectaculares, y la mayor suavidad de funcionamiento se paga en consumos, al producirse más rozamientos internos. En la prueba se obtiene un valor medio de unos 10 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Lo peor valorado del coche son los asientos, que parecen haber olvidado la anatomía y la física. El respaldo sujeta muy poco y la banqueta es corta y estrecha. Con una conducción suave y agradable, un comportamiento rutero sano y seguro, una prestación brillante, una estética llamativa y un precio muy ajustado, ¿qué más se puede pedir?, se preguntaba Arturo Andrés. Lo cierto es que estas afirmaciones serían válidas para la mayoría de los compactos GTI multiválvulas que se comercializaban en España al caer el año 95. Una superpoblada categoría en la que prácticamente todas las marcas estaban representadas con modelos de entre 140 y 160 caballos de potencia y en la que, excepto BMW, se recurría a la tracción delantera. El Fiat se desmarcaba del resto con la originalidad de su motor, aunque hay que recordar que tanto el Mazda 323F como el Volkswagen Golf VR6 habían instalado en sus vanos mecánicas de 6 cilindros. Aunque por potencia y prestaciones, el verdadero rival del italiano sería el GTI 16 válvulas, tal y como daba cuenta el mensual automóvil. Contra el clasicismo y la sobriedad del Volkswagen, el Fiat aporta frescura y originalidad en sus líneas, tanto en la carrocería como en el interior, donde se da un abismal salto cualitativo respecto a su antecesor.
El frío teutón se desquita con sus asientos recaro, envidiables por confort y sujeción. En el apartado dinámico, el Bravo está condicionado por su mayor peso, unos 75 kilos, y por la menor potencia obtenida en banco. Ello penaliza las prestaciones y los consumos, aunque las diferencias no sean significativas. Los 40 kilos de más que gravitan en el eje delantero hacen que el Fiat sea más lento de reacciones y más subvirador en carreteras sinuosas, a pesar de la blanda amortiguación del Golf. Aún así, el HGT se impone claramente a la hora de detenerse, ofreciendo unas distancias de frenado impresionantes. Considerando todos estos aspectos, el Bravo no consigue igualar la homogeneidad del Golf, aunque la diferencia de precio, de unas 600.000 pesetas, podía ser decisiva para muchos. Otros rivales, quizá más asequibles, serían el Peugeot 306 S16 y el Opel Astra GSI 16 válvulas. El primero es el más radical del trío. Es el más ágil y rápido y concede pocos compromisos al confort, tanto por suspensión como por sonoridad. Su motor es el más potente y está secundado por unos desarrollos más cortos. El Astra, de 136 caballos, dispone del bastidor menos adaptado a una conducción decidida, ya que se muestra algo blando y es proclive al balanceo. Sus bazas son la capacidad de maletero, la calidad de materiales, los consumos y el precio de adquisición, un poco más elevado que el del Fiat. Este es el que consigue una conducción más agradable sobre cualquier tipo de trazado y firme. Es el más habitable y resulta, sin ningún tipo de dudas, el más confortable de los tres. La aparición del Audi A3 y de la cuarta generación del Golf ponía las cosas más difíciles a nuestro protagonista, que a finales de 1997 se enfrentaba en autopista con 4 oponentes muy bien armados. Un milanés desarrollado también sobre la base del Fiat Tipo y 3 alemanes de renombre. Con un excelente bastidor y una brillante mecánica, el Alfa 145 sobresale por el equilibrio obtenido entre la eficacia y el confort, debiendo mejorarse el puesto de conducción y un cambio de manejo algo lento. Muy bien equipado y rematado, el A3 es el más caro, pero su motor turbo de 5 válvulas por cilindro obtiene las mejores prestaciones y los consumos más reducidos. Las suspensiones benefician el confort, un confort que se ve perjudicado por la limitada anchura del habitáculo. El BMW 318 Compact es un vehículo homogéneo, con una postura de conducción excelente, una dirección muy precisa y una gran motricidad. Lo peor valorado es el precio en relación a la dotación de serie y la respuesta del motor a bajo régimen, una consecuencia de su menor cilindrada. El Bravo sigue haciendo gala de un agrado de conducción muy alto, aunque aquí se le reprocha un reducido ángulo de giro de las ruedas, lo que compromete su maniobrabilidad. Mantiene intactos sus principales argumentos: el precio, el más bajo, y la habitabilidad, globalmente la mayor de la comparativa. El Golf monta como novedad en esta serie un motor de 5 cilindros, aunque a diferencia del Fiat, en V estrecha y con 2 válvulas por cilindro. Esta versión encarna el papel de coche burgués, lo que se traduce en unos tarados de suspensión que benefician el confort y en los desarrollos del cambio, los más largos. Un fabricante generalista italiano batiéndose en duelo con un BMW o con el mismísimo Audi A3. Puede sorprender a más de uno, pero sucedió y fue maravilloso. ¡Bravo!